Niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Muy buenos días, Venezuela. Este espacio, la Fuerza de la Unión, una figura abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la muy justa indignación, la ira, el dolor por todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La primera plana del diario 2001, en la madrugada de hoy, miércoles 10 de octubre, es suficientemente explícita. El mundo reclama por la muerte de Fernando Albán. Sí, no se trata simplemente de un hecho local, no se trata simplemente de una tragedia doméstica. El mundo entero reclama por la muerte de Fernando Albán. Ayer se le rindieron honores en la Asamblea Nacional. Para hoy está prevista la misa en la parroquia universitaria y de allí saldrá en horas de la mañana el féretro con los restos mortales de ese mártir de la democracia venezolana, ese mártir de los laicos comprometidos, de los católicos comprometidos con el bien del rebaño, con el bien del pueblo de Dios, que es Fernando Albán. Sus restos mortales saldrán, repito entonces, en manifestación desde la parroquia universitaria de Los Chaguaramos hasta el cementerio del Este en La Guairita. Esa es la previsión para hoy, en lo que se espera sea una masiva demostración de dolor del pueblo venezolano, específicamente del pueblo caraqueño, por el cual Fernando tanto trabajó y tanto luchó. Se han ya dado numerosos análisis sobre la inconsistencia de las hipótesis oficiales sobre la muerte de Fernando Albán. Creo que ha quedado bastante clara, sobre todo la irresponsabilidad del señor fiscal general de la República designado por quien no corresponde, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, al anunciar que la muerte de Fernando Albán era un suicidio sin haber realizado antes ningún tipo de investigación que determinara ese hecho, siendo un tema tan delicado, pues se trataba de un preso del Estado, en manos del Estado, bajo custodia del Estado, que perdía la vida. Se han hecho, repito, numerosas reflexiones y denuncias sobre esto. Sin embargo, yo como venezolano, como demócrata, creo que hay una reflexión que todavía no se ha adelantado, que es el tema del quiebre institucional. ¿Cómo es posible que esto ocurra sin que nadie diga, ¿dónde ocurrió esto? Ah, en la institución tal. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Y cómo viene funcionando esa institución? ¿Y desde hace cuánto tiempo se producen irregularidades en esa institución? Esas irregularidades han costado vidas. ¿Y esa es responsabilidad de quién? Porque no se trata, repito, de hacer planteamientos generales. Viene Tarek William Saab y sin ninguna investigación dice, bueno, fue suicidio. Viene después la Asamblea Nacional y, hay que decirlo, lamentablemente también sin ninguna investigación, dicen, el culpable es fulano, culpable es Maduro. Yo creo que a los venezolanos nos interesa, a todos los venezolanos nos interesa, más allá de las narrativas políticas que están en juego, establecer con precisión quiénes, nombres y apellidos, instituciones, comandos, líneas de mando involucradas en este hecho atroz. Nos
simplemente para el pase de factura, sino para introducir los correctivos que van a redundar en la salud de esas mismas instituciones, en la salud de la República. Y por supuesto, para que paguen su responsabilidad los que las tengan. Por eso vamos a escuchar de inmediato la entrevista que horas más tempranas le hicimos a la excelente periodista venezolana Sebastiana Barraez, especialista en la fuente militar, especialista en los temas de seguridad y defensa, y que desde hace bastante tiempo viene señalando cómo en el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y en el DESTIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, están ocurriendo cosas que no debieran ocurrir, tanto para esas instituciones como para la salud de la República. Escuchamos entonces la entrevista que le hicimos a Sebastiana Barraez. Vamos a conversar de inmediato con la periodista Sebastiana Barraez, especialista en la fuente militar. Esta entrevista es particularmente importante en estos momentos por cuanto ha ocurrido este fenómeno terrible, este hecho trágico, condenable, la muerte en muy extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán. La pregunta que le queremos hacer a Sebastiana Barraez es la siguiente: ¿está este hecho, esta tragedia, la muerte en estas circunstancias tan extrañas y tan necesitadas de investigación de Fernando Albán, conectado de alguna manera con estas prácticas tanto del SEBIN como del DGCIN de autonomizarse del sistema judicial? En numerosas ocasiones han sido acusados tanto el SEBIN, efectivos del SEBIN como efectivos del DGCIN, de actuar sin orden judicial, realizando detenciones y practicando allanamientos, o actuar desconociendo órdenes judiciales, en el caso de excarcelaciones y de traslados para llevar a presos a las audiencias. Le pregunto entonces, ¿esto que está ocurriendo, esta tragedia, está conectada con esa aparente autonomía, con esa actuación de estos cuerpos como aparentes mini-estados dentro del Estado? Buenos días, Sebastiana. Buenos días, Chu. Un saludo para ti y para los oyentes. No me cabe duda que esta terrible situación, esta terrible noticia que estremeció al país, como es la muerte del concejal Fernando Albán, pues sin duda alguna que es que abre las puertas a la necesidad de que todos los organismos del país, todos los venezolanos, exijamos a los cuerpos de seguridad, a las instituciones del Estado, que cese esa praxis diabólica, esa praxis terrible que ha venido sucediendo en los centros de inteligencia. Me refiero específicamente al caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y al Servicio Bolivariano de Inteligencia. Para nadie es un secreto la praxis autónoma que se ha venido implementando, sobre todo en el caso específico del SEBIN, donde desde hace mucho tiempo y desde que llegó el general González López, allí se detiene sin orden de allanamiento, se detiene sin tener una solicitud por parte de los fiscales, se incomunica, violando un principio universal, se incomunica al detenido por 30 o 40 días, y esta praxis fue implementada en el SEBIN desde hace mucho tiempo, de manera tal que ni los familiares, ni los abogados, ni ninguna persona tiene acceso al detenido. Y por otra parte, sucede que quitan las visitas cuando quieren, les prohíben el ingreso de algo tan elemental como por ejemplo son los libros, los incomunican, los mandan para sitios dentro de las cárceles a los que nadie tiene acceso. Es decir, hay una violación evidente de los derechos humanos. Entonces yo creo, Chuyo, que es el momento que en este país se exija a los organismos competentes, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a
presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República, que es la que tiene la competencia directa sobre el caso del SEBIN, y a cualquier institución competente para que cese este tipo de praxis en instituciones de inteligencia, como lo que está sucediendo actualmente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barraez, experta en temas de seguridad y defensa y, bueno, profundamente conocedora de la fuente militar. Yo quisiera destacar ante la audiencia que esta reflexión que hacemos es una reflexión desde un punto de vista republicano. Las primeras instituciones que se ven perjudicadas por una actuación al margen de la normativa, al margen de la Constitución por parte de estos organismos, las primeras instituciones es el mismo Estado, es la misma Fuerza Armada, es el mismo dispositivo de inteligencia a nivel nacional. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Desde hace cuánto esto está ocurriendo? ¿Qué intentos se han realizado para colocar a estos organismos bajo la coordinación de sus mandos naturales y constitucionales? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en realidad? ¿Puedes informarnos algo de eso, sobre eso, Sebastiana? Sí, lo que ha venido sucediendo es que en esa lucha interna, intestina que hay por el poder, en un sector que controla Diosdado Cabello y el otro controlado por Nicolás Maduro, se han repartido el poder y cada una de esas instituciones es dirigida según el polo de poder que hay interno en el gobierno, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Revolución Bolivariana. Cada uno responde según sus intereses. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sencillamente que Nicolás Maduro no tiene poder sobre el Servicio Bolivariano de Inteligencia porque esto lo controla Diosdado Cabello. El sector que controla en este caso Nicolás Maduro es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero incluso en las cárceles, hasta hace poco, la cárcel de Ramo Verde era controlada por gente afecta a Diosdado Cabello, hasta que grupo afectos a Nicolás Maduro lograron tomar el control de esta cárcel militar, es decir, la única cárcel realmente militar que hay en el país, como es la cárcel de Ramo Verde. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, que en esa lucha de poder, pues ha habido una cantidad de víctimas que son los que han terminado detenidos en esos centros sin que se cumplan los procesos necesarios de ley. Por ejemplo, en el día de ayer, el Tribunal Militar a cargo de la mayor Claudia Mogollón debió ejecutar la audiencia de presentación de los militares de operaciones especiales de la Armada y la Aviación. Bueno, por tercera vez, algo así, pues la señora no se presenta al tribunal. Ella dice que está enferma o de permiso, o inventan las mil y unas excusas, y a estos oficiales les niegan el derecho al debido proceso. Es una praxis aberrante que se ha hecho, que cuando se emiten, por ejemplo, órdenes para el traslado de un detenido, bien sea a un hospital para ser sometido a exámenes o porque se encuentra en un estado delicado, bueno, sencillamente en el SEBIN deciden que no lo van a trasladar porque no le da la gana al funcionario que da la orden allí para que sean trasladados. Igual sucede con los traslados al tribunal militar. Cuando quieren los trasladan y cuando no, pues sencillamente deciden no hacerlo. Igual pasa con la decisión, por ejemplo, cuando un detenido se encuentra, por ejemplo, en el SEBIN y se ordena su traslado hacia la cárcel de Ramo Verde, aunque la juez o el juez firme la orden, pues sencillamente no sale de allí si a cambio de eso no hay la orden expresa del general González López. Entonces esta praxis aberrante, pues sencillamente debe terminar. Es más, yo creo que no está de más que el país solicite
la eliminación del Servicio Bolivariano de Inteligencia y ese atroz recinto que se llama la tumba, que sencillamente lo que hace es convertir en despojos humanos a las personas que entran a ese sitio. Estamos conversando con Sebastiana Barráez, quien como de costumbre se está expresando con claridad meridiana. Sebastiana, yo recuerdo que en décadas anteriores una consigna central de hombres como José Vicente Rangel era exigir la disolución del CIFA y de la DIGEPOL, precisamente por incurrir en prácticas como las que estamos viendo ahora, pues en detenciones arbitrarias, en la práctica de las desapariciones, como la que ha sufrido en años recientes activistas, incluso oficialistas como Alcedo Mora, que fue desaparecido, o situaciones como esta de presos supuestamente suicidados. Por eso un sector importante del país, y estoy mencionando entre otros personajes al mismo José Vicente Rangel, exigieron la disolución del CIFA y la DIGEPOL. ¿Crees tú que en estos momentos, por salud de la República, esté planteado entonces una revisión de todos estos mecanismos y todas estas estructuras? Repito, no para agredir o para alcahuetear al gobierno, sino para salud de la República de Venezuela. No me cabe duda, Chu. Yo creo que en estos momentos no se trata del gobierno o de la oposición, se trata del país, se trata de los venezolanos, se trata de que sencillamente centros como los del SEBIN, pues sencillamente digamos que se han convertido en sitios para castigar, pero también para extorsionar, también para secuestrar, también para torturar. Y eso sí, esos sitios son como grandes castillos con un monstruo desconocido, porque además una praxis común que se ha hecho es que dentro del SEBIN, quien ha venido manejando el proceso de extorsión para que un detenido sea puesto en libertad es una persona señalada o enjuiciado por narcotraficante, como es el caso de Walid Maclet. Ya cuando nosotros observamos que eso está sucediendo dentro de la institución, era para que el país se hubiese colocado en una situación de alarma. Pero aquí pues sencillamente eso no ha pasado. Aquí hasta el momento pues eso ha sido tolerado, y yo creo que cada vez que un abogado se ha presentado ante el SEBIN y sencillamente es rechazado, pues el resto de los venezolanos debemos levantar la voz y debemos asumir que quienes están detenidos no han perdido sus derechos y que ya basta de que aquí se siga implementando la medida de que una persona que es detenida es ya considerada culpable y es sometida a vejaciones, a torturas, a desapariciones, a abusos contra sus familiares, a chantajes, a presiones, incluso hay cosas tan aberrantes como el hecho de que los familiares no sepan por meses sobre la vida y la salud de su ser querido. Entonces, esta institución, y yo creo que particularmente el caso del SEBIN ha sido una cosa sumamente aberrante, ante lo cual sectores de oposición pues sencillamente se han limitado a denunciar que suceden una serie de hechos atroces, pero no ha habido la contundencia que debe hacer, mientras en el gobierno se han hecho del tipo Shakira, ciegos, sordos y mudos. Esa situación que estamos viviendo en estos momentos con la dolorosa muerte del concejal de Primero Justicia, pues lo que debe servir para que el país retome un llamado como es el respeto al debido proceso, que el fiscal general de la República no se haga inmenso y tan inocente como que él no sabe lo que está sucediendo en el SEBIN. Aquí todos en este país sabemos lo que está sucediendo en el SEBIN, y eso está sucediendo porque hay una lucha de poder entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y ahí, como consecuencia de eso, estamos siendo víctimas el resto de todos los venezolanos. Sebastiana, te agradecemos profundamente que nos hayas ayudado a quitar
los velos de la oscuridad, de la complicidad y la mentira, y a ver con más claridad todos los alcances de esta terrible tragedia que tiene hoy como centro la muerte atroz que sufrió Fernando Albán, pero que debe llevar a medidas de fondo que vayan más allá de una campaña política de decir fulanito es culpable o sutanito es inocente, sino que permitan que la República recupere control sobre instrumentos de represión tan importantes como los que has mencionado. Muchísimas gracias, Sebastiana. Gracias a ti, Chu. Un abrazo. Creo que no hay que agregar una palabra más a todo lo expuesto, lo extraordinariamente grave de lo expuesto por Sebastiana Barraez. Por cierto, lo grave no es que ella lo exponga, lo grave es que sea verdad, lo grave es que haya microestados represivos dentro del Estado que no respondan a ningún control civil. Eso es lo grave. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos vamos hasta Guayana. ¿Por qué? Porque en Guayana están pasando cosas muy graves. Por un lado, si bien el viernes hicieron preso a Fernando Albán y luego apareció suicidado, el sábado hicieron presa allá en Puerto Ordaz a la doctora Marjorie Medina. La doctora Marjorie Medina es médico, tiene una especialidad, es neumonóloga, además es abogada y, por supuesto, forma parte del movimiento Médicos Unidos por Venezuela, profesionales de la salud defendiendo sus reivindicaciones gremiales, profesionales, laborales y también defendiendo el derecho del pueblo a la salud, a la vida. Marjorie Medina fue hecha presa el día sábado por un grupo de 20 agentes de un cuerpo de seguridad del Estado, un cuerpo de inteligencia, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de su paradero. Esto es muy grave porque, bueno, ya hemos visto cómo pueden aparecer incluso suicidados las personas que caen en las garras de estos organismos que Sebastiana Barraez describió como microestados dentro del Estado, es decir, estructuras que no responden a ningún centro de mando legal o constitucional. Muy grave nuestra palabra de solidaridad, repito, con los médicos venezolanos y en particular con la doctora guayanesa Marjorie Medina. Además de esta tremenda circunstancia, de esta terrible circunstancia, está el hecho de que Guayana está desde hace más de 3 semanas encendida por la protesta social, por la protesta sindical. Aquí tuvimos hace algún tiempo a Rubén González y a José Luis Alcócer explicándonos lo que iba a ocurrir. Pues bien, está ocurriendo. Y hasta Caracas han llegado informaciones de alguna manera discordantes. Por un lado, ha tenido muchísima cobertura algunas acciones de sectores chavistas recién incorporados a la lucha, y algunos sectores chavistas son señalados como responsables de estar haciendo desmanes para precisamente desnaturalizar la protesta. Recordemos que el gobierno todo lo que no controla lo pervierte. Por eso buscamos una opinión calificada, alguien que sea conocedor profundo de lo que pasa en Guayana, y nadie mejor que nuestro colega y amigo Damián Prat.
También, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo en Guayana desde el punto de vista de la protesta social? Te escuchamos. Buen día, Chuo, buen día a todos los radioescuchas de tu programa, qué bueno poder estar de nuevo en contacto con ustedes. Oye, por cierto, todavía sacudido, impactado por el asesinato de Fernando Albán. La verdad es que es una cosa terrible. Pero bueno, hay que respirar hondo y hay que seguir luchando. Mira, ciertamente aquí en Guayana se ha producido en las últimas más o menos 3 semanas aproximadamente una serie larga, constante de protestas laborales que incluyen desde paralizaciones que ha habido en Ferrominera, tanto en Ciudad Piar como aquí en Puerto Ordaz, luego también en Benalum y luego han comenzado una serie de protestas de calle de sobre todo trabajadores del sector aluminios y trabajadores de empresas como Benalum, Alcasa, Carbonorca, Bausilum, etcétera, pero se han sumado a ellas trabajadores de otras empresas y también de Sidor. La mayor parte de esas protestas han sido lideradas por grupos y dirigentes sindicales, luchadores democráticos, gente que tiene un mensaje muy claro en el sentido de que, por un lado, por lo que están, que ya voy a referir cuál es la razón de la protesta, pero también por, digamos, o planteando que en el fondo de todo lo que hay es un problema de un gobierno que quiere imponer una política muy antiobrera y que en el fondo de todo el verdadero problema es la necesidad de un cambio democrático. Pero eso no quita que el planteamiento concreto sea el de ahora. ¿Cuál es? El gobierno, aprovechando el paquetazo del señor Maduro, aquel de hace ya, 45 días más o menos, intentó o sigue intentando imponer el hecho de que todo trabajador debe cobrar el mismo salario y salario mínimo. De hecho, las empresas que tienen esos sistemas ya metidos en sus sistemas de computación, cuando vino el anuncio del nuevo salario mínimo, lo que hicieron fue automáticamente lo que ellos llaman correr la nómina con las nuevas, o sea, los nuevos salarios de acuerdo a las escalas salariales que ellos tienen y todo lo demás, pues, ¿no? Yo supongo que eso mismo debe pasar en el sector salud, en el sector de la educación, en las universidades, en todos lados, porque eso es una cosa que ya está tabulada. Pero llegó el gobierno y dijo, no, ahora todo el mundo va a cobrar lo mismo, el mismo salario, el mínimo. Eso significa, por ejemplo, que un ayudante, si a mí me meten a trabajar hoy, que yo pues no sé hacer nada en alguna de estas empresas, ¿verdad? Y lo que seré el que le carga la caja de herramientas a alguien, voy a ganar lo mismo que un trabajador que puede ser un técnico, que puede ser un ingeniero, que puede ser cualquier cosa, que tiene una cantidad de años de experiencia, de estudios, de cosas, etcétera, y que tiene 20 años trabajando allí y que sabe hacer un montón de cosas que, por supuesto, el aprendiz no sabe hacer. Van a ganar lo mismo. Eso, por supuesto, es absurdo. Pero además es una reducción del salario. Entonces estos trabajadores no es que están peleando, como alguna gente dice, están pidiendo más salario. No, ellos no están pidiendo más salario. Lo que están es reclamando que les quieren quitar salario y además quieren hacer una igualación horrorosa que va en contra de todo. Incluso algunos dirigentes sindicales chavistas que se prestaron a eso. Y hay grabaciones de sus discursos en asambleas diciendo que sí, que eso, porque eso era el socialismo y yo qué sé yo, ¿no? Y el gobierno ha tratado de imponer eso. Frente a eso se ha producido esta rebelión que tiene completamente paralizada a la ciudad desde hace, bueno, eso, más o menos 3 semanas, pues, ¿no? El gobierno no recibe a los legítimos dirigentes, trata de reunirse en conciliábulos secretos con su grupito, etcétera.
Pero también dentro del chavismo se ha producido una disidencia. Grupos que también se han revelado, que al principio trataban de negociar dentro del gobierno, pero que luego, viendo que la actitud del gobierno es muy firme, tratando de liquidar, algo que además es ilegal, porque esos son tabuladores que están en los contratos, no solo es absurdo, sino que es ilegal, eso están en los contratos colectivos, eso es ley, eso no puede ser modificado unilateralmente por una de las partes porque les da la gana. Entonces, bueno, ellos también se han sumado, ¿no? Ok, y eso bien bueno, pues bien chévere que ocurra, ¿no? Pero en los últimos días el grupo más oficialista apareció sumándose también a la protesta, aunque por su cuenta, en otro lado, por haciéndolo ellos por su lado. Eso ha causado alguna suspicacia, porque ese es el grupo que había defendido la actitud del gobierno de querer liquidar la cosa, ¿no? Y alrededor de ellos ocurrieron unos hechos vandálicos que no habían ocurrido, porque todas además son trancas de calle, protestas, cosas y tal, pero sin ningún hecho vandálico, y apareció un autobús quemado y una cosa extraña, ¿no? Parecía una maniobra para tratar de justificar represión o para crear culpa. Lo que pasa es que ellos fueron denunciados por gente de ellos mismos. Y finalmente, pues la cosa no ha trascendido a más. Ese es ese aspecto último que ha generado algunas dudas. Yo le quiero llamar la atención a las personas porque rueda, por ejemplo, un video de un dirigente sindical chavista donde dice que ellos están en la protesta y tal. ¿Viste? Esos son los que están protestando. No, los que están protestando son, desde hace semanas, son luchadores sindicales y luchadores laborales y trabajadores. Y como en toda comunidad, hay de todo, pues. O sea, ninguna comunidad yo le ponía un ejemplo a los oyentes de mi programa. Yo decía, si en la comunidad donde usted vive hay una protesta por X, por agua, por luz, por cualquier cosa de esa, y aparece un dirigente hablando, o una persona, un vecino, hablando a favor del gobierno, entonces yo tengo derecho a generalizar y decir, todos los vecinos son, mira, a pesar de que no tienen agua, están ahí aupando al gobierno. No, bueno, hay uno, como en toda comunidad, hay 10, hay 20, pero la inmensa mayoría de la comunidad no tiene que ver con eso. Bueno, exactamente lo mismo les digo ahora. Los que están luchando desde hace semanas por eso, a pesar de que, oigan, no es sencillo, aparte que nunca es sencillo, ¿no? Pero quiero decir, en este caso es peor. Los que conocen Guayana saben, las industrias quedan en un extremo afuera de la ciudad. Y la única manera, eso fue hecho además adrede para evitar problemas de contaminación. Cuando se planificó Ciudad Guayana se hizo de esa manera. Entonces, para llegar allí hay que tener transporte. Y el único transporte disponible es el que tienen las empresas. Pero las empresas están en un estado tan deplorable que más o menos alrededor del 80% del transporte de personal está inactivo. Están dañados, autobuses dañados, etcétera, bueno, sin repuestos, qué sé yo. Entonces, a veces cuesta a los propios trabajadores que van a estas asambleas, a estas luchas, a estas cosas, poder llegar hasta el sitio. Y sin embargo, muchos, bueno, se ponen de acuerdo entre varios y tal, bueno, hacen de todo y han logrado pues mantener viva esa lucha que tiene una gran trascendencia, porque si esa medida del gobierno se impone a la fuerza, habrán perdido vigencia los sindicatos y los contratos colectivos y quedará todo al arbitrio unilateral del gobierno. Además del absurdo que significa eso, pues imagínense ustedes, un muchacho recién graduado de médico va a ganar lo mismo que un especialista que tiene 20 años de experiencia, de servicio, que ha hecho maestrías, que ha hecho estudios, posgrados, etcétera. Eso es absurdo, eso no puede ser. No puede ganar lo mismo alguien que no tiene una calificación de oficio, que no sabe, que el que sí lo tiene. Entonces, y el que tiene años de experiencia y que tiene toda una cantidad de cosas acumuladas. En la industria eso se ve muchísimo. Ahí hay trabajadores
que saben hacer una cantidad de cosas que ningún recién llegado sabe hacer. Y también queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos en la madrugada del miércoles 10 de octubre. Era Damián Prat, un super periodista del sur profundo de Venezuela, de la Guayana, que desde hace 3 semanas está ardiendo en protestas sociales, dándonos el quién es quién en esa protesta, quiénes la iniciaron, quiénes la lideran, quiénes recién se incorporan, la manera como las divisiones dentro del chavismo han hecho que algunos sectores estén participando sinceramente y otros estén intentando pervertir la... Todo eso lo tenemos ahora bastante más claro gracias a este testimonio de Damián Prat desde Guayana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Versa. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión y vamos a conversar ahora con gente de ideas, con gente de compromiso, con gente de por Venezuela, gente con una fe impresionante en que podemos construir entre todos una Venezuela distinta, y cuando digo distinta digo para bien. Vamos a hablar con gente de palabra. Así se llamaba el espacio que conducía Alonso Moleiro en Unión Radio. Ese espacio ya no podrá seguir al aire por una circunstancia que de inmediato nos explicará el mismo Alonso. Esta situación que siempre es grave, la vulneración, el atentado a la libertad de expresión siempre es grave, cobra mayor dramatismo en estos tiempos de crisis política, para muestra el sangriento botón de nuestro hermano suicidado Fernando Urbán. Y el tema del desastre económico y social que produce millones de víctimas de forma cotidiana. Para circunstancias como esa, son muy necesarias voces claras, voces valientes, voces como las de Alonso Moleiro, y lo tenemos en línea en este momento. Alonso, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte, por favor, con la audiencia de Radio Caracas Radio, con la audiencia de la Fuerza de la Unión, qué fue lo que pasó con gente de palabra. Te escuchamos. Hola, Chugo, buenos días. Gracias por tu llamada y por tus palabras. Agradezco muchísimo, ¿verdad? Sabes que el aprecio es mutuo y el cariño. Pues mira, nada, una circunstancia con la que uno más o menos viene conviviendo en virtud de cómo se ha enrarecido la situación en Venezuela. Nosotros estábamos conversando con Enrique Capriles, a quien hace muchísimo tiempo no entrevistaba, sobre la situación actual, pues sobre la presión internacional y esta delicadísima coyuntura que hay en el país y la posibilidad de las elecciones de concejales y la propuesta que él había hecho sobre, confrontar o surcar el asunto del referéndum constitucional planteado, que sigue siendo una hipótesis, ¿no?, pero que está ahí en discusión, y llamaba a votar. Y yo le decía, pero mira, en Venezuela no elegimos a nadie en las elecciones de mayo de 2018. O sea, debería haber unas elecciones
que sean unas elecciones con un plazo razonable y acordado, una Fuerza Armada con un comportamiento institucional y equidistante y equilibrado y respetuoso con el ciudadano. Debería haber una campaña con condiciones, deberían dejar participar a todos los liderazgos, no deberían inhibir ningún partido político. O sea, deberíamos tener las elecciones que hemos tenido siempre, pues no la piratería que tuvimos en mayo. Y al rato, bueno, se concretó eso que Conate llama un exhorto, que es un llamado de atención, un jalón de orejas, que luego fue mutando a un procedimiento administrativo sancionatorio con la orden directa de la salida del aire por presuntamente desconocer poderes legítimamente constituidos y etcétera. Pues una decisión que obliga a la radio, que me fue comunicada ayer en la tarde. Claro que siempre nunca deja de sorprenderte el asunto, por muy preparado que estés para una posibilidad como esa en el país en el que estamos viviendo. Pero bueno, también es verdad que este país vivía en democracia, había pasado mucho tiempo viviendo en democracia y la gente está acostumbrada a decir lo que piensa. Pues, y yo dije, bueno, está bien, estamos frente a una situación muy compleja, inédita, o por lo menos no vista en mucho tiempo en el país, pero uno no le debe bajar la cabeza ni la cervija al autoritarismo, ni a los abusadores, ni a la gente que quiere, que es lo grave. Lo que yo percibo más grave de este episodio es este intento por normalizar la barbarie, por volver rutina, costumbre, convención, el abuso, el hecho de que tú no te puedas expresar, el hecho de que haya elecciones y sean con trampa, el hecho de que el presidente se considere que es un derecho de él encadenar o atropellar al adversario, pues, y que esas asimetrías formen parte de nuestra vida y de pronto todo el mundo termina como habituado a eso, pues parte del problema. Pero bueno, también me lo tomo como una circunstancia, como gajes del oficio, pues, como seguramente lo hubieras hecho tú mismo. Es decir, entiendo que es una circunstancia a la que no estés expuesto, seguimos en Venezuela, y bueno, hay otros espacios sobre los cuales podemos trabajar para intentar ayudar, pues aportar. La única salida que tiene este país, la única manera de normalizar su vida civil es que aquí haya una consulta limpia, que aquí haya una elección de verdad, o sea, que haya un CNE que se comporte de forma decente, que todos los actores políticos queden conformes con el resultado y no se pueda tener, no que sea una circunstancia impuesta. O sea, el solo hecho de que esas elecciones hayan sido así en el mes de mayo, adelantadas, y te digan ¿cómo sin oposición? Ya es suficientemente grave como para... Pero en dictadura los atropellos se van normalizando y ese es parte del problema que quise poner en relieve. Hablando con Alonso Moleiro, periodista venezolano, que ayer fue objeto de una medida por parte de CONATEL, que sacó del aire su espacio Gente de Palabra, que se escuchaba a través de Unión Radio en su señal 90.3 FM. Alonso, dos preguntitas que quisiera comentar contigo, dos temas que quisiera comentar contigo. El primero, el tema de la información. Como es muy intangible, mucha gente piensa que es muy grave lo que pasa con los alimentos, que es muy grave lo que pasa con la gasolina, que es muy grave lo que pasa con los medicamentos, pero la gente no termina de advertir que también en el área informativa hay un saqueo masivo. El Estado le extrae al ciudadano toda la información que puede. El carnet de la patria no es otra cosa que una de las big data más grandes de América Latina. El Estado, bueno, se la pasan haciendo censos, apartadas, cualquier clase de organismo público, etcétera, etcétera. El Estado, repito, el régimen, mejor dicho, extrae del ciudadano cualquier tipo de información. No le da ninguna información a cambio. La información epidemiológica, la información sobre inflación, los indicadores económicos, la más elemental información de servicio público no está disponible al ciudadano. Y para colmo, entonces, estas ventanas, las ventanas de la información periodística, son cegadas de manera sistemática. ¿Crees tú que esa circunstancia o que ese proceso ha sido valorado suficientemente por la sociedad venezolana y sobre todo por los actores políticos? Bueno, mira, a medias. Los políticos han denunciado, el estamento político venezolano ha estado muy asediado, muy acosado, con, bueno, medidas, ahí tenemos el terrible y tristísimo caso del concejal Albán. A medias, parte de lo que pienso era lo que te comentaba,
todos sabemos que estamos mal, que el país está terrible, muchísima gente yéndose por las fronteras a pie o por avión, como puede irse. El problema empieza a hacer que termina convirtiéndose eso en tradición, el abuso y la imposición. O sea, tú te quejas de que el Banco Central no publica las cifras de la economía, lo comentas al aire, lo dices una vez, lo dices dos, lo puedes decir 100 veces. El asunto es que de tanto repetirlo, a veces la audiencia, pues, de pronto se cansa de oírlo, y te puede decir, ya eso se sabe. Y entonces la distorsión, la irresponsabilidad, el comportamiento antirrepublicano, contrario al interés nacional que observa el gobierno de Maduro, se vuelve una circunstancia normal, se normaliza, y entonces te ve forzado a decir todos los días más o menos lo mismo, o sea, hacer los mismos planteamientos, a pedir transparencia, a pedir que se te informe. Parte de lo que yo comentaba al aire son cosas que yo creo que a la larga todas como que acumularon méritos para producir esta decisión. Bueno, ¿dónde está el dinero de los venezolanos? ¿Dónde está el fondo chino? Este país era rico, o sea, ¿por qué si aquí no hay nada? ¿Cómo es que vamos a ir en una situación? ¿Qué pasó con la producción petrolera de este país? ¿Por qué aquí no hay una asamblea que interpele a esos ministros? O sea, ¿dónde está la república? En Venezuela perdimos la república, la decencia. O sea, es una actitud de saqueo. No, yo no te voy a contar, chico, tú eres mi enemigo. Esta tesis es el enemigo interno. Se impuso, bueno, y lo único que hace es obrar en favor del hundimiento del país en los pantanos, no digo yo el tercermundismo, el quintomundismo. Y bueno, yo siento además con la terrible sensación a veces de que este país como que no le importa a nadie. O sea, de que la gente está metida en su propio caos, haciendo sus propios planteamientos, pero que la visión de conjunto, el amor a Venezuela, está en un entredicho muy serio. Y bueno, además mentir se volvió un hábito. O sea, las cosas se comentan. El gobierno no ha dicho una palabra sobre la muerte del concejal Albán, nada. Como no dice nada de cómo está el déficit fiscal, por mucho que eso sean términos que el grueso del país no tenga tan claro. Pues, pero ¿qué pasó con las reservas internacionales? ¿Qué pasó con el caso de Brecht? Los casos del país, eso son... yo sabía que a veces me metía en temas porque al hacer esos comentarios que forman parte de la vida en democracia, en las sociedades civilizadas, eso se vuelve un poco subversivo, se vuelve como una especie de impertinencia, y hay gente que te pela los ojos y te lo comenta. Pero bueno, ahí está el problema, pues en que nos dejemos sobrepasar por la aceptación de la situación. Creo además, Hugo, que... Ajá, dime. No, te iba a preguntar lo siguiente, porque tú eres quizás el primer periodista venezolano que se adentró cerro arriba, barrio adentro, literalmente, para conocer las intríngulis de lo que era el chavismo popular. La primera persona que hizo reportaje en profundidad sobre lo que eran las VC, sobre lo que eran las patrullas, sobre lo que era aquella estructura, aquel entramado popular del chavismo, creo que fuiste tú. ¿Cómo observas tú, a la luz de todo esto que ha ocurrido y que te ha ocurrido, el proceso del chavismo? La bestia autoritaria muta, se ha producido allí un proceso de involución, o todo esto forma parte de lo que era exactamente esperable hace 15 años cuando tú realizabas aquellos trabajos para el Nacional. ¿Te escuchamos? Bueno, mira, yo creo que para mí esto es una deriva natural de lo que Chávez sembró, pues. Pues aquí está el espíritu de Hugo Chávez. Yo creo que Chávez es el gran responsable de esta tragedia, pues que se murió. Y ahora, es verdad que Chávez mantenía ahí unos límites, unas apariencias, conservó una situación, probablemente no consideró acertado históricamente radicalizar en el momento en que le tocó, pues, que esa herencia le tocó a Maduro. Y a veces uno piensa y dice, a lo mejor Chávez le dejó encomendado esto a Maduro antes de irse. Pues, me parece que el chavismo popular, el chavismo en los barrios, esto seguro tú lo sabes mejor que yo, pues se ha erosionado muchísimo, ha desaparecido en las zonas populares. No es que ha desaparecido del todo, existen ciertos focos, pero no es ni en 1.000.000 de años la realidad poderosísima que era hace unos 10 años. Ese elemento que la clase media opositora a veces desconocía, la organización popular, esa creación de esa sociedad civil chavista que tenía matices muy interesantes, participativos, y donde se debatían los temas políticos.
O sea, ya había unos elementos rescatables de la vida en sociedad, más allá de que uno no estuviera de acuerdo con cosas, pero bueno, eso era la democracia, y uno decía, bueno, este hombre ganó, él es mayoría, hay que calárselo, no tenemos otra. Eso es vivir en democracia. De pronto dejó de ser popular el proyecto, el continuador de la obra, pues lo único que ha hecho es cometer barbaridades, destruir la república. Cuando el chavismo dejó de ser una mayoría, entonces él dijo, bueno, está bien, pero así igual no van a ganar. O sea, aquí se hace lo que yo diga, y si ustedes quieren ir por unas elecciones, yo se las voy a poner más difícil todavía. Entonces, me parece que el movimiento chavista, hay veces uno alterna mucho con el chavista disidente, o sea, gente que acompañó a Chávez, que ya son muchos, por cierto, personalidades, gente conocida, y ya rompió, pues no quiere a Maduro, y estaba procurando un cambio en la situación, que tiene que ser necesariamente producto de una consulta honesta. Y a veces cuando tú les haces estos comentarios no están de acuerdo, te dicen que no, que Chávez no, que es Maduro. Para mí esto forma parte del mismo libreto, una evolución, es decir, era probablemente la conclusión última, es un tema, o sea, Chávez ejerció un proyecto progresivo, empezó de menos a más, y iba a ir profundizando conforme lo dejaron las circunstancias, pero es un proyecto hegemónico, un proyecto de poder. Pero estos elementos, estos matices de la sociedad civil chavista brillan por su ausencia. Ahora fíjate que sus defensores ni hablan de eso. Y yo he visto chavistas radicales decir cosas como, bueno, esto no es un problema matemático, sino político, y si somos 10, pues 10 hacemos la revolución. Ya no hay empoderamiento popular, comités de salud, comités de tierra, o sea, esos son temas que se invocan menos. No digo que no existen en algunas partes, pero a mí este año me ha tocado ir a varias barriadas populosas para ver de cerca programas de asistencia que montan ciudadanos independientes a gente, y tú lo que ves ahí es, como seguramente tú lo reconoces de sobra, Chugo, necesidad, desprotección, o sea, la gente, por eso es que la gente se está yendo en autobuses por las fronteras, o sea, es el sálvese quien pueda en el que estamos, pues un estado, un movimiento que abandonó a las mayorías nacionales. Alonso, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 10 de octubre. Era Alonso Moleiro, periodista venezolano, hoy agredido por la hegemonía comunicacional, por la censura convertida en razón de Estado, y yo creo que está de más decir nuestra palabra de solidaridad y de aliento. Estamos en la Venezuela que quiere cambio, la Venezuela que quiere democracia y libertad, va a seguir contando con la vibrante de Alonso Moleiro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Hoy a las 9 de la mañana se va a realizar la misa de cuerpo presente para despedir a ese luchador democrático que
en vida fue Fernando Albán. Eso va a ser en la capilla de la parroquia universitaria de la UCB a las 9 de la mañana. Luego de allí va a partir a pie el cortejo fúnebre rumbo a Cementerio del Este en la Guairita. Yo espero verlo a usted allí, a usted amigo que me está escuchando, a usted señora que me está escuchando, a usted joven que me está escuchando, porque ustedes podrá luego ver a sus hijos, a sus nietos a la cara y podrá decirles: yo no permití que la muerte se convirtiera impunemente en parte del paisaje. Yo no admití como normal la aberración. Yo no fui cómplice con mi silencio de ese crimen atroz. Yo, en paz, siempre en paz, pero de manera clara y contundente, acudí a decirle adiós a un luchador democrático que fue víctima de la iniquidad. Allá nos vemos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.